Un nuevo escándalo, un nuevo ridículo acaba de hacer el gobierno de Gustavo Petro, esta vez con el vencimiento de unas vacunas pediátricas contra el COVID. Esta historia la conocimos por una denuncia del representante Andrés Forero, que recogía la situación de unas vacunas que se compraron a la farmacéutica Moderna, alrededor de 1 millón de vacunas que se recibieron en abril del año pasado, un contrato que ronda, vaya cifra, 70.000 millones de pesos y que se recibieron en abril del año pasado, pero solamente hasta julio, mediados de julio, 3 meses y medio después de que fueran recibidas, comenzaron a ser distribuidas a las secretarías de salud de los territorios, de los municipios, para que fueran aplicadas a los niños pues de las diferentes ciudades del país. Pues Forero denunciaba que por los retrasos en la distribución del Ministerio de Salud, en ese momento a cargo de Carolina Corcho, y también al parecer por retrasos en los entes territoriales, pues esas vacunas se iban a vencer porque tenían fecha de vencimiento en noviembre del año pasado. Denunciaba Forero que se habían perdido esencialmente 70.000 millones de pesos, y todavía más grave, que se estaba poniendo en riesgo la salud de los niños del país que no iban a poder recibir esas vacunas. Y ahí va la discusión hasta que hoy nos damos cuenta a través del propio Ministerio de Salud de que la denuncia era precisa, que efectivamente se vencieron más de 1 millón de vacunas de Moderna contra el COVID destinadas a los niños que nunca se aplicaron, y lo reconoció el propio Ministerio de Salud de Guillermo Jaramillo. Veamos el comunicado que publicó. Dice el ministerio que la distribución de las 1.121.000 dosis a los entes territoriales y al Distrito Capital de Bogotá se inició desde el mes de julio de 2023, esencialmente lo mismo que decía Forero. Dice también que el vencimiento de dichas vacunas, o sea, reconoce que sí se vencieron, se presentó en cada una de estas administraciones seccionales y Distrito Capital de Bogotá. En otras palabras, es real que más de 1 millón de vacunas que costaron más de 70.000 millones de pesos a los contribuyentes del país, pues se vencieron, pero el ministerio dice, como ya es habitual en este gobierno, que suele lavarse las manos con cualquier problema, pues eso no es culpa nuestra, eso es culpa de los alcaldes, de las secretarías de salud de los municipios, del distrito de Bogotá, etcétera. Nada nuevo bajo el sol. Ya sabemos que el gobierno de Gustavo Petro, frente a cualquier problema, antes de buscar una solución, lo primero que busca es otro culpable, cómo externalizar las culpas. Pero vaya que es un contraste esta confesión con lavado de manos del Ministerio de Salud de Petro y Jaramillo, vaya que contrasta con esa actitud implacable que tenía el pacto histórico que tenía Gustavo Petro antes de llegar al poder. Recordemos cómo era la actitud del presidente Gustavo Petro cuando no era presidente, cuando era un candidato, al juzgar las acciones del gobierno de Iván Duque relacionadas con la vacunación. Para la muestra, unos botones. El 26 de febrero de 2021, por ejemplo, cuando estábamos empezando el plan de vacunación, veamos lo que decía Gustavo Petro, por ejemplo, frente a un caso en el que se habían dañado aparentemente porque se había roto la cadena de frío alrededor de 5.000 vacunas, no 1 millón, no, el 0.5% de 1 millón, 5.000 vacunas. Y dice Petro lo siguiente sobre ese caso: después de tanta foto se les olvidó que las vacunas había que transportarlas en aeronaves para cuidarlas por su sensibilidad, se les olvidó cuidar las vacunas. Bueno, habría que escuchar al Petro de ese entonces, que ojalá aconsejara al Petro de hoy para que no se le olvide a su gobierno cuidar las vacunas. ¿O qué tal este consejo que le daba al expresidente Iván Duque en marzo del 2021? Le solicitamos a Duque que la vacunación no la hicieran las EPS, sino el Estado directamente. No se nos escuchó siquiera. Bueno, entregaron las vacunas a las EPS, ¿y qué creen que está pasando? Hay un fracaso en la vacunación en Colombia. Ahora sí estamos viendo efectivamente un fracaso del proceso de vacunación, y es el gobierno de Gustavo Petro. Es el Estado colombiano el que, como vemos con este vencimiento de 1 millón de vacunas, es incapaz de adelantar ese proceso de vacunación. No las EPS, no las malvadas EPS que por cuenta del ánimo de lucro no han querido vacunar a los niños del país. No, es el gobierno de Gustavo Petro el directamente responsable, el que no sabemos por qué desde abril a julio tuvo almacenadas unas vacunas, propiciando, facilitando que se vencieran en noviembre. Qué duro que era Petro con el proceso de vacunación durante el gobierno de Duque, y qué poco nos dice ahora sobre este despilfarro, sobre este atentado efectivamente a la salud de los niños del país que necesitan esas vacunas. Ojalá guardaran un poquito de ese espíritu crítico que tenían cuando eran oposición para atacar implacablemente la gestión de vacunación del gobierno anterior. Ojalá tuvieran guardaron un poquito ese espíritu crítico para hacer una reflexión, para ver qué es lo que está pasando en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué no se aplican las vacunas? ¿Por qué se dilapidan 70.000 millones de pesos? Eso de
es culpa de las secretarías, es culpa de los alcaldes, pues no nos sirve. Tienen que asumirse las responsabilidades públicas, las responsabilidades políticas que correspondan. Muy fácil cuando era oposición el petrismo quejarse por absolutamente todo y pronosticar escenarios apocalípticos si se ejecutaban las ideas de sus adversarios. Lo que no es tan fácil es ejecutar, es hacer las cosas, es gobernar. Claramente vemos que el gobierno de Gustavo Petro para eso no tiene mucho talento.